Hoy te sumergirás en la detallada historia del Antiguo Testamento, desde sus inicios hasta el nacimiento del Mesías. Estoy seguro de que, al ver todo el vídeo, serás iluminado con las Escrituras y conocerás la historia completa del pueblo de Dios. Todo lo que se enseñará aquí está contenido en el libro Panorama de la Historia Cristiana, escrito por el pastor Hernández Díaz López. Todo comenzó en el principio. Antes del inicio, solo existía Dios. Él nunca dejó de existir. Es eterno, sin origen, el origen de todo, el creador de todas las cosas. No fue creado. Es el Padre de la eternidad, un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, creó al hombre a su imagen y semejanza, y del hombre creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes, con plena comunión con Dios, viviendo deleitados en el jardín de Dios como administradores de su creación. Sin embargo, cayeron en pecado, y toda la raza humana fue precipitada en ese abismo de depravación total, pues todos estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por envidia, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida y fratricida de la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. De él comenzó una descendencia santa que se volvió hacia Dios. No tardó en que la tierra se llenara de maldad y violencia. Dios decidió eliminar al hombre que había creado, pero había un justo, Noé. Por eso, Dios derramó el juicio mediante el diluvio, salvando a Noé, a su mujer y a sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas en un arca construida por ellos. A través de los hijos de Noé, Dios recomenzó la tierra dando origen a los diversos pueblos. Sem, padre de las naciones semitas, Cam, progenitor de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet, tronco de las naciones europeas. Más tarde, Dios escogió una familia para formar el pueblo que sería el instrumento para traer al mundo al Mesías prometido. Llamó a Abraham, de Ur de los Caldeos. Este dejó su tierra y su parentela, convirtiéndose en un peregrino de la fe, levantando altares a Dios por donde pasaba. Abraham llevó consigo a su sobrino Lot, que llegó a ser padre de dos naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham salió de Harán, tenía 75 años y Dios le prometió un hijo de la promesa que sería padre de una numerosa nación y por él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham esperó 11 años sin que la palabra de Dios se cumpliera. Entonces, Sara, su mujer, dejando de creer en la promesa divina, entregó a su sierva Agar para cohabitar con Abraham. Así nació Ismael, padre de numerosa nación, el pueblo árabe, enemigo histórico del pueblo de Israel. Cuando Abraham tenía 100 años y Sara, 90, Isaac nació. Isaac se casó con Rebeca, que era estéril. Después de 20 años de casados, Rebeca fue curada y les nacieron dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en padre de los edomitas y Jacob, tras su conversión con el nombre de Israel, se convirtió en padre de los israelitas. Además de la mención general de los patriarcas, es esencial recordar algunos eventos cruciales en sus vidas que moldearon la historia del pueblo de Dios. Abraham, conocido por su fe inquebrantable, enfrentó la suprema prueba de obediencia cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac, un momento que prefigura sacrificios futuros y muestra la profundidad de la fe y la confianza en Dios. Isaac tuvo un papel central en la continuidad de la promesa divina, especialmente evidente en la elección de su esposa Rebeca. Jacob, un patriarca de grandes luchas y transformaciones, tuvo un encuentro transformador con Dios, luchando con un ángel y recibiendo el nombre de Israel, simbolizando su lucha y perseverancia con Dios. José, vendido como esclavo por sus hermanos, no solo subió al poder en Egipto a través de su habilidad para interpretar sueños, sino que también desempeñó un papel crucial en la preservación del pueblo de Israel durante un periodo de hambruna.
Cada uno de estos eventos no solo narra los orígenes del pueblo de Israel, sino que también ilustra lecciones profundas de fe, provisión divina y redención. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Por medio de José, el penúltimo hijo, la familia de Jacob se trasladó a Egipto con 70 personas. Allí habitaron la tierra de Gosén, una región fértil. Esas 70 personas se multiplicaron de forma asombrosa. La peregrinación por el desierto hacia la tierra prometida, que debía hacerse en 3 meses, llevó 40 años debido a la incredulidad del pueblo. De los 12 espías que fueron a conocer la tierra prometida, 10 regresaron con un informe pesimista, incitando y amotinando al pueblo contra Dios y Moisés. Ante los gigantes de esas tierras, se sintieron como saltamontes y subestimaron el poder de Dios. Entonces, Dios los castigó severamente, condenando a toda esa generación a perecer en el desierto, permitiendo que solo Josué y Caleb, los espías creyentes, entraran en la tierra prometida. El pueblo de Israel caminó en círculos en el desierto durante 40 años, un año por cada día que espiaron la tierra. El desierto se convirtió en el mayor cementerio del mundo, donde pereció toda aquella generación que salió de Egipto, excepto los 2 hombres que se atrevieron a confiar en Dios. Después de los 40 años de peregrinación, tenemos 6 años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué, pero aún quedaba mucha tierra por conquistar. Josué, siervo de Moisés, introdujo al pueblo en la tierra prometida por un llamado de Dios y una capacitación extraordinaria. Tras la muerte de Josué, comienza una larga fase de 330 años de gobierno teocrático, llamado el Período de los Jueces, un tiempo de gran inestabilidad espiritual y altibajos en la vida de Israel. Durante el tiempo de los jueces, el pueblo hacía lo que le venía en gana debido a la dureza del corazón de Israel, lo que resultó en la opresión por parte de numerosos enemigos. En ese periodo, Dios levantó líderes de gran envergadura como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Además de estos destacados jueces, la historia de Israel en ese tiempo también fue moldeada por otros líderes valientes e inspirados por Dios. Entre ellos, Débora se destaca como una figura única, una mujer líder que actuó tanto como profetisa como jueza, guiando a Israel hacia la victoria sobre los opresores cananeos con gran sabiduría y fe. En la etapa de los jueces, la falta de restricciones morales llevó al pueblo de Israel a actuar según sus propios deseos, lo que resultó en una opresión constante por parte de diversos enemigos. La dureza de corazón de la nación israelita provocó un ciclo de opresión, arrepentimiento y liberación que caracterizó este periodo tumultuoso en su historia. Dios intervino levantando líderes notables como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel, quienes, junto con otros líderes inspirados por Dios, jugaron un papel vital en la defensa y liberación del pueblo. Entre estos destacados líderes se destaca Débora, una figura única que, además de ser profetisa, actuó como jueza, guiando a Israel hacia la victoria sobre los opresores cananeos con sabiduría y fe excepcionales. Otniel, como el primer juez, liberó a Israel de la opresión mesopotámica. Ehud, por su destreza y valentía, liberó a Israel del dominio moabita. Sangar, aunque menos conocido, desempeñó un papel crucial en la defensa contra los filisteos. Cada uno de estos jueces, a pesar de las breves narraciones en las Escrituras, fue esencial en el ciclo de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación, evidenciando la continua providencia y misericordia divina hacia su pueblo. Este periodo culminó en una nueva fase, la monarquía. El clamor del pueblo por un rey marcó un cambio en su deseo de autonomía, alejándose del gobierno divino. Samuel, el último juez, ungió a Saúl como rey sobre Israel, quien, a pesar de un comienzo prometedor, cayó en la soberbia, la crueldad y la apostasía. Después de Saúl,
David ascendió al trono por 40 años, transformándose en el rey más destacado de Israel. A pesar de sus pecados, David, un hombre según el corazón de Dios, se arrepintió y encontró perdón divino. De su linaje vino el Mesías. Tras la muerte de David, su hijo Salomón gobernó durante 40 años, marcando la época de la monarquía unida. Aunque Salomón inicialmente buscó la sabiduría de Dios y construyó el templo de Jerusalén, sus múltiples esposas lo llevaron a la idolatría. Solo en la vejez, Salomón se volvió hacia Dios y se arrepintió. Así, los 120 años de la monarquía unida reflejaron la complejidad de los líderes, sus luchas y el constante llamado al arrepentimiento y retorno a Dios. Saúl cayó ante la hechicería, David ante el adulterio y Salomón en las garras de la idolatría, revelando la tensión entre la fragilidad humana y el plan divino. Dios respondió al anhelo del pueblo otorgándole reyes, pero la elección insensata tuvo consecuencias que la población tuvo que afrontar. Más allá del impacto político y económico del reinado de Salomón, es esencial destacar su aporte a los libros de sabiduría y poesía en el canon bíblico. Salomón, reconocido por su sabiduría divinamente concedida, es comúnmente considerado el autor de varias obras literarias que componen estos libros. Los Salmos, aunque predominantemente atribuidos a David, incluyen contribuciones de Salomón y otros, creando un mosaico rico de alabanza, adoración, lamento y reflexión sobre la naturaleza de Dios y la experiencia humana. Proverbios, una colección de dichos y enseñanzas, constituye una fuente invaluable de sabiduría práctica para la vida diaria. Eclesiastés reflexiona sobre el significado y la fugacidad de la vida y las aspiraciones humanas. Ciro liberó al pueblo judío, permitiendo su retorno a la tierra de Canaán. El regreso se realizó en 3 etapas bajo el liderazgo de Zorobabel para la reconstrucción del templo, Esdras para la enseñanza de la ley y Nehemías para la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual. Sin embargo, al iniciar la reconstrucción del templo, los judíos enfrentaron desafíos, como las artimañas de los samaritanos que buscaban unirse a ellos para desestabilizar la obra. Tras rechazar la propuesta de asociación, los samaritanos amenazaron y finalmente escribieron al rey Artajerjes acusando a los judíos de conspiración. Esto llevó a la paralización de la obra del templo por unos 20 años. Durante ese periodo, el pueblo se distanció de la dedicación a la casa de Dios y se enfocó en sus propios negocios, descuidando la reconstrucción del templo. Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al arrepentimiento, y sus mensajes tuvieron un impacto rápido y profundo, llevando al pueblo a concluir la reconstrucción del templo con entusiasmo. Hubo un gran despertar espiritual, una restauración en las familias y el sacerdocio y un retorno sincero a Dios. 100 años después, surgió una nueva generación, pero a pesar de continuar asistiendo al templo y realizando sacrificios, el pueblo ya no honraba verdaderamente a Dios. Ofrecían animales ciegos y enfermos en holocausto, despreciaban la mesa del Señor y los sacerdotes se corrompieron, dejando de enseñar la palabra de Dios. La familia se vio afectada, los matrimonios se desmoronaron y el pueblo perdió la creencia en el juicio de Dios, relajándose en la devolución de los diezmos. En este tiempo, Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento, cerrando así el Antiguo Testamento unos 400 años antes de Cristo. Después de Malaquías, se inició un largo periodo de 400 años llamado periodo interbíblico o periodo del silencio profético. Durante este tiempo, se escribieron libros históricos religiosos no canónicos, conocidos como los libros apócrifos. También se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando origen a la famosa Septuaginta. El imperio medo-persa cayó en manos del imperio griego de Alejandro Magno, quien, al morir prematuramente a los 33 años,
dejó un imperio que se dividió entre sus 4 generales. Resalta el dominio de los Ptolomeos egipcios y los Seleucidas sirios, quienes estaban en constante conflicto. Israel fue a veces dominado por uno y a veces por otro. En esta época, Antíoco Epífanes ultrajó a los judíos sacrificando un cerdo en el altar del templo, iniciando la guerra de los macabeos, ganada por Judas Macabeo. Posteriormente, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos comenzaron a dominar Israel. Herodes el Grande construyó Cesarea, facilitando el comercio internacional y los viajes de misioneros al mundo. También construyó la fortaleza de Masada y muchos palacios y fortalezas. Sin embargo, Herodes era un hombre inseguro y violento. A pesar de sus logros, el temor a perder el trono lo atormentó toda su vida, casándose en 10 ocasiones. Tuvo numerosos descendientes al casarse con Mariamna, una mujer de la nobleza. Sin embargo, por temor a perder su trono, ordenó la ejecución de todos los nobles de su propia familia. A solicitud de su suegra, nombró a Aristóbulo, su sobrino de tan solo 17 años, como sumo sacerdote de Jerusalén. Posteriormente, al percibir que ganaba la simpatía del pueblo, ordenó su asesinato. Su suegra, alarmada, huyó a Egipto, pero Herodes envió emisarios tras ella con la intención de darle muerte. César Augusto lo convocó a Roma debido a sus atrocidades, pero antes de partir, mandó ejecutar a su esposa Mariamna por temor a conspiraciones en su contra durante su ausencia. Más tarde, envió a 2 de sus hijos a Roma para recibir educación, pero su hermana Salomé sugirió que regresarían mejor preparados para reclamar el trono. Sin vacilar, Herodes ordenó la estrangulación de ambos hijos. Antes de su muerte, hizo que Salomé jurara que mataría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén para asegurar luto en su funeral. Este fue el hombre que se alarmó al enterarse, por medio de los magos, de que un niño había nacido en Belén de Judea para ser el rey de Israel. Alrededor del año 4 a.C., tras la muerte de Herodes el Grande, su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de ellos, reinó sobre Judea, Samaria y Edom, siendo un rey desastroso. Finalmente, los judíos solicitaron a los romanos que lo destituyeran y, preocupados por los problemas en Judea, Roma instaló un procurador o gobernador romano. Pilatos fue el gobernador en ese momento. Esta situación estatal y política catastrófica, con el pueblo elegido de Dios bajo el dominio odioso de los herodianos y a merced de la esclavitud del gobierno romano, generó una esperanza política sin precedentes en la manifestación del Mesías. Un clamor de liberación y redención resonó ante la opresión impía. Si disfrutaste de esta historia, compártela, dale me gusta y deja tu comentario. Esto contribuirá a que el video alcance a más personas. Dios te bendiga.